Bueno, José, estreno esta temporada como entrenador del Andratx. Me imagino que buscando otra vez la gran temporada que se hizo la pasada campaña. Primero sensaciones de este segundo partido de Liga. Bueno, la verdad es que se demuestra cada día que juegan los partidos de preferente, todos están con mucha igualdad, sobre todo fuera de casa, pues los equipos, o sea, son duros y no es fácil para nadie, siempre son unos partidos que se deciden por detalles y muy igualados. Ya este Sant Jordi Andratx parece ya un clásico de la preferente, la temporada pasada son innumerables partidos. ¿Qué te quedas con el partido de hoy? Se os ha visto en la primera parte intentando dominar más el juego, pero ha costado, no sé, me imagino que es también el segundo partido de Liga y cuesta entrar. La segunda se ha revolucionado un poquito, ¿no? Parece que no os habéis sentido cómodo del todo. No, bueno, la verdad es que acabamos prácticamente de acabar la pretemporada, hemos hecho unos entrenos pues aún esta semana un poco más duros de lo normal y es difícil que a estas alturas de temporada los jugadores puedan aguantar 90 minutos a un buen nivel, la verdad. Pero bueno, la verdad es que estoy satisfecho porque una de mis preocupaciones era sobre todo ser un equipo defensivamente potente y por ahora los dos partidos que hemos jugado no hemos encajado y me voy satisfecho con el empate. Incorporaciones de altura, incluso de tercera división para afrontar esta temporada en preferente. Sí, la verdad, bueno, hemos intentado mantener la misma base de estos últimos años, pero creo que incluso con las incorporaciones que hemos traído hay gente que está aún trabajando y no podemos contar con ellos y somos una plantilla relativamente corta aún. Estamos un poco a una expectativa a ver lo que podemos, pero bueno, ya veremos un poco, iremos haciendo conforme vaya pasando el transcurso de la temporada, a ver qué. ¿Confiado, con ilusión para las próximas jornadas? Sí, claro, hombre, siempre la ilusión, acabamos de empezar, claro que estamos ilusionados, es verdad que nos han puesto una etiqueta de equipo que no me gusta, equipo de estar arriba y tal. Creo lo que te he dicho antes, que los partidos son muy igualados, se deciden por detalles y bueno, pero bueno, asumiremos un poco eso. Sí que es verdad que hemos perdido, igual que hemos incorporado, hemos perdido a algún jugador importante el año pasado y de los anteriores, como ha sido por ejemplo Toni Sánchez. Pero bueno, han venido otros y hay que seguir así y a ver partido a partido a ver dónde nos lleva. Perfecto, muchas gracias. De nada.